Mi papá me da asco. Así, sin más, lo dijo, desde el cuarto de al lado, creyendo que yo dormía, con esa voz baja pero venenosa, como quien escupe una verdad que tenía guardada hace tiempo. No fue un grito, no fue un desliz, fue algo dicho con calma, con seguridad, como quien lo siente de verdad. Y yo simplemente me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo que no escuché nada. Pero por dentro, sentí como si alguien me arrancara algo, como si se quebrara un hueso invisible dentro del pecho. Me llamo Eliseo, tengo 78 años, y toda mi vida la dediqué a trabajar, a criar, a sostener. Nací en San Luis Potosí, hijo de campesinos, y aprendí desde niño a no esperar nada de nadie. Fui ayudante de albañil, cargador en el mercado. Después me metí a un taller de carpintería. Y ahí me quedé más de 40 años. Con mis manos armé mesas, cunas, puertas y también un hogar. Crié a mi hijo, Rodrigo, solo, desde que su madre nos dejó cuando él tenía 4 años. Nunca supe por qué se fue. Solo sé que me tocó ser padre y madre al mismo tiempo, sin folletos ni guía. Lo vestí, lo llevé a la escuela, lo cuidé con fiebre en las madrugadas. Y trabajé hasta que mis manos se torcieron y mi espalda ya no aguantó más. Y aún así, nunca me quejé. Porque cada vez que lo veía dormir tranquilo, yo sentía que valía la pena. Pensaba que algún día él iba a entender todo, o que por lo menos me tendría un poco de gratitud. No esperaba premios, solo respeto. Y por muchos años creí que lo tenía. Rodrigo creció, estudió, se casó, tuvo su casa, su familia, su mundo. Y cuando me vio viejo, cansado, me dijo, «Vente con nosotros, papá. Aquí estarás mejor». Lo dijo como si fuera un acto de amor. Y yo, viejo tonto, le creí. Me mudé con él hace casi un año, dejando atrás mi cuartito, mis cosas, mis rutinas, pensando que iba a descansar, que por fin iba a ser cuidado. Al principio me trataban bien. Su esposa me saludaba, los niños me abrazaban. Yo me encargaba del jardín, preparaba sopas, arreglaba alguna puerta floja. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las miradas ya no eran iguales. Los silencios se alargaban. Las puertas se cerraban. Empecé a notar que hablaban bajito cuando yo entraba en la cocina. O que se incomodaban si me sentaba en medio del sillón. Y yo me hice chiquito. Me volví invisible. Porque uno, a esta edad, ya no quiere molestar. Uno solo quiere un rincón tranquilo para pasar los días sin ser un estorbo. Pero escuchar esa frase, ese me da asco, fue como una bofetada. Porque no fue dicho en una pelea, ni en un momento de rabia. Fue dicho con sinceridad, como si fuera algo lógico, como si mi existencia ya no mereciera respeto. Y me dolió más de lo que puedo explicar, porque si alguien en la calle me lo hubiera dicho, lo ignoro, pero escuchar eso de tu propio hijo, eso no se olvida nunca. Esa noche no dormí. Me acosté temprano fingiendo cansancio, pero lo único que hice fue mirar el techo, con los ojos bien abiertos. Cada palabra de él se me repetía como eco. Me da asco. Me da asco. Y me pregunté, ¿eso soy yo ahora? ¿Un viejo que da asco? ¿Eso ve él cuando me mira? ¿Un bulto que ocupa espacio? ¿Un cuerpo viejo que estorba en su casa bonita? No respondí. No confronté. No lloré. Solo guardé silencio. Y me prometí una cosa. No voy a vivir mendigando respeto. No nací para que me pisoteen. Y mucho menos por alguien que yo mismo crié. No dije nada. Al día siguiente me levanté como siempre. Preparé el café, regué las plantas, les sonreí a los niños. Pero algo en mí ya no era igual. Algo había despertado. Y esa herida que él abrió sin saberlo, no se iba a cerrar tan fácil. Y es por eso, mi hijo, que te hablo desde este silencio que tú creaste. No para que me tengas lástima, no para que te sientas mal, sino para que sepas que hay cosas que, cuando se rompen, ya no se arreglan. Y tú que me estás escuchando, dime una cosa con toda honestidad.
¿Qué hubieras hecho tú si escucharas a tu hijo decir eso de ti? Y dime también, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? A la mañana siguiente, me levanté como siempre, aunque por dentro ya no era el mismo. La frase seguía ahí, resonando como un eco en el estómago. Mi papá me da asco. No lo había dicho gritando, no lo había dicho borracho, lo había dicho como quien dice algo que siente desde hace tiempo. Y esa es la clase de verdad que duele más, la que no viene por impulso, sino por convicción. Fui a la cocina en silencio. Rodrigo ya estaba ahí, tomando café de pie, con el celular en la mano. Ni me miró. Erika preparaba el desayuno para los niños, y yo me acerqué al pan como quien intenta no estorbar. Nadie me dijo buenos días. Nadie preguntó cómo dormí. Nadie notó que mis manos temblaban un poco al sostener la taza. Yo solo me senté, bebí en silencio, y escuché cómo todos hablaban de sus cosas, menos conmigo. Ahí entendí algo que antes me negaba a aceptar. Yo ya no era parte de esa casa. Solo estaba ocupando espacio. Y cuando uno empieza a notar eso, ya no hay vuelta atrás. Pasé ese día arrastrando el cuerpo. Hice lo mismo de siempre. Regué las plantas, barrí el patio, recogí unos juguetes del suelo. Pero cada movimiento dolía más. No por el esfuerzo, sino por la humillación. Era como si cada paso fuera una confirmación. Ya no te quieren aquí. Pero aún así, me mantuve firme. Guardé el dolor bien dentro. No quería mostrarme débil. No quería que me vieran romperme. Por la tarde, escuché a Erika hablando por teléfono, en el cuarto de lavado. Pensó que yo no la oía, pero el pasillo estaba en silencio. Y su voz, aunque baja, llegó hasta mis oídos como cuchillas. Rodrigo no lo va a decir, pero yo sí. Ya no lo soporto. No hace nada. Está ahí, todo el día, metido, como un mueble viejo. Los niños ya no quieren ni acercarse. Esto no es vida. Se me cerró la garganta. Tragué saliva con fuerza. Me apoyé en la pared. Y lo peor no fue lo que dijo, sino que hablaba como si yo fuera una carga, un peso muerto. Y eso fue peor que el asco. Esa noche, mientras todos veían la televisión en la sala, yo fingí que me dolía la cabeza y me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama, a oscuras. Escuchaba las risas de mis nietos desde el pasillo, y me pregunté en qué momento dejé de ser parte de esas risas. ¿En qué momento me convirtieron en lo que se tolera por obligación? ¿En qué momento pasé de ser papá a ser problema? No lloré, no golpeé nada, solo pensé. Pensé mucho. Y por primera vez, no me pregunté qué hice mal. No, me pregunté por qué sigo aquí. El día siguiente fue igual de silencioso. Nadie notó mi ausencia emocional. Nadie notó que ya no hablaba. Que me perdía mirando por la ventana como si buscara una salida invisible. Y la verdad es que sí la buscaba. No sabía cómo, ni cuándo. Pero dentro de mí, algo ya se había movido. Algo había empezado a empacar, aunque aún no tenía maletas. Me fui a caminar solo por la colonia. No llevé celular. No avisé a nadie. Caminé sin apuro, con el sol bajando detrás de los tejados. Me detuve frente a una tienda donde solía comprar pan cuando llegué a esa casa. Saludé al dueño, que siempre me trató con respeto. Compré una pieza y me la comí ahí mismo, parado. Fue el primer momento en días donde me sentí persona, donde alguien me miró a los ojos sin lástima, sin desprecio. Me hizo bien. Más tarde, en una banca del parque, me senté a ver la gente pasar. Vi otros viejitos jugando dominó. Unos reían, otros solo miraban. Pensé, tal vez ellos también tienen historias como la mía, pero no las cuentan. Y por primera vez, consideré una pregunta que antes me parecía imposible. ¿Y si me voy? ¿Y si dejo esta casa, esta familia, este lugar donde ya no soy bienvenido? Volví al anochecer. Entré despacio. Erika ni volteó. Rodrigo estaba en la sala, como siempre, revisando algo en la computadora. Uno de los niños me vio y sonrió tímido. Le devolví la sonrisa, pero por dentro me partía. No era culpa de ellos. Ellos no sabían.
No entendían todavía cómo los adultos rompen cosas que no se ven. Palabras, gestos, vacíos. Esa noche abrí mi viejo cajón. Dentro tenía papeles, documentos que no había tocado en años. No para hacer nada, solo para mirarlos. Y al ver mi nombre en ese pedazo de propiedad que había olvidado, confirmé algo que me hizo respirar distinto. Yo aún tenía poder. No mucho, no como antes, pero algo quedaba. Y no era venganza lo que sentí, era paz. La paz de quien se da cuenta de que ya no depende de nadie. Guardé todo de nuevo. Cerré con llave, me acosté sin hacer ruido y dormí. No porque estuviera bien, sino porque al fin, dentro del dolor, ya tenía una decisión rondándome la cabeza. No sé cómo ni cuándo, pero me empecé a preparar, no afuera, adentro. Empecé a decirle adiós a esta casa, a esta gente, a este hijo que ya no me ve como padre. Y eso, aunque duele, también libera. Los días que siguieron, todo siguió igual por fuera. Pero yo ya no era el mismo por dentro. Me movía despacio por la casa como siempre, pero ahora con los ojos más abiertos. Ya no me esforzaba por agradar, por encajar, por fingir que no pasaba nada. No estaba esperando una disculpa ni una conversación pendiente. Ya no esperaba nada. Solo observaba, escuchaba, y en silencio, comencé a hacer lo que nunca antes me había permitido. Soltar. Me di cuenta, por ejemplo, que ya no me hablaban por mi nombre. Ni siquiera papá. A veces era oye, otras ni eso. Era como si mi presencia no tuviera identidad. En las comidas se referían a mí como si yo no estuviera sentado ahí. ¿Ya le serviste a él?, decía Erika sin mirarme. Dale la medicina al abuelo, decía Rodrigo, sin preguntarme si me sentía mal. Y yo, con mi cucharita de arroz en la mano, tragaba más que comida. Tragaba desprecio, tragaba ausencias, pero cada vez con más fuerza por dentro. Comencé a caminar más seguido. Salía por las tardes, cuando el sol bajaba. Caminaba sin rumbo, pero con propósito. Me detuve frente a unas casas en venta, solo para mirar. Pasaba frente a una agencia de viajes, y me quedaba mirando los carteles con destinos que no conocía. No porque quisiera irme lejos, sino porque quería recordarme que el mundo seguía ahí, aunque me hicieran sentir que ya no tenía lugar. Una tarde me detuve frente a una banca en el centro. Estaba vieja, con la pintura saltada, pero firme. Me senté ahí, comí un pan dulce que había comprado con mis pocas monedas, y escribí en un pedacito de papel una frase que me salió del alma. No es que uno envejezca, es que los demás se cansan de uno. La guardé en el bolsillo, sin saber por qué. Tal vez porque esa era mi forma de empezar a vaciarme de lo que me estaba comiendo por dentro. Un día, mientras Rodrigo no estaba, entré a la habitación de la planta baja, aquella que alguna vez me dijeron que podía usar como taller, pero que nunca se me permitió tocar. Estaba llena de cajas, trastes viejos, herramientas oxidadas. En una esquina encontré la maleta que usé el día que me mudé con ellos. Tenía polvo, pero al verla, supe que era hora de sacudirla. No la llené aún, pero la saqué del olvido. La dejé a la vista, como una promesa silenciosa. No necesitaba muchas cosas. Mi ropa cabía en 2 cajones. Tenía mis papeles, unos libros, un par de fotografías enmarcadas, una de Rodrigo cuando era niño, con su uniforme de la primaria, y otra mía abrazándolo el día que se graduó. Las miré con calma, no con rencor, con tristeza. Con esa tristeza suave que viene no de un golpe, sino de muchos años de decepciones acumuladas. Y entonces, sin pensarlo mucho, puse las 2 fotos boca abajo. No para romperlas, solo para dejarlas descansar. Ese día fue el cumpleaños de Erika. Hicieron una pequeña reunión en casa. Vinieron sus padres, su hermana, algunos amigos. Yo estuve en el cuarto casi todo el tiempo para no estorbar. Pero desde la rendija de la puerta escuchaba las risas, las copas chocando, la música. En un momento, escuché a Rodrigo decir en voz alta, «Aquí, entre puros jóvenes, jaja». Todos rieron. Nadie preguntó por mí.
Nadie se acercó a invitarme una rebanada de pastel. Y cuando los niños entraron a buscar algo, me miraron rápido y salieron sin decir palabra, como si yo no tuviera derecho a existir ese día. Cuando todo terminó y la casa quedó en silencio, salí del cuarto. La mesa estaba sucia, los globos aún colgaban del techo. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y ahí estaba. Un pastel cortado por la mitad, con letras borradas que decían «Felicidades, Erika». Lo miré, cerré la puerta. No quería ni una migaja de esa celebración. Me fui a dormir con el estómago vacío, pero el corazón decidido. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Salí a caminar. Pero esta vez no fue por rutina. Fue por decisión. Me dirigí a una notaría que recordaba haber visto años atrás, cuando aún trabajaba. No llevaba papeles, solo quería hacer preguntas. Me senté frente a un joven abogado, amable, de esos que aún tratan a los viejos con respeto, y le dije: «Disculpe, si una casa está a mi nombre y yo quiero venderla, ¿puedo hacerlo sin avisarle a nadie que vive conmigo?». Él me miró serio, pero sin juicio, y respondió: «Si usted es el único propietario, sí, tiene derecho legal». Asentí despacio. Me agradeció por la visita y me fui. Esa caminata de regreso fue distinta. No era ligera, no era festiva, pero era mía. Por primera vez, después de mucho tiempo, sentí que tenía el control sobre algo. Algo pequeño, pero suficiente para cambiar mi vida. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la sala. Miré cada rincón, la alfombra, los sillones, la foto familiar en la repisa, y ahí supe, sin duda alguna, yo ya no pertenecía a ese lugar. No porque me echaran con palabras, sino porque ya no había espacio para mi alma. Fui a mi cuarto, abrí el cuaderno donde a veces escribo, y en una hoja limpia, tracé una frase que no sé de dónde salió, pero que me estremeció. Pronto me iré. No por odio, sino porque ya no hay amor que me sostenga aquí. A los 2 días regresé a la notaría, esta vez con todos mis documentos en una carpeta que guardaba desde hacía años en el fondo del ropero. Nadie me preguntó a dónde iba. Salí de casa como si fuera al médico, con paso lento pero firme, el bastón en una mano y el cuaderno de notas en la otra. Había tomado una decisión, y aunque no sabía todavía cómo iba a ejecutar todo, ya no tenía dudas. No era impulso, no era orgullo, era instinto de dignidad. Cuando llegué, el mismo abogado joven me recibió. Me senté frente a él, con calma, y le mostré los papeles: escritura, identificación, comprobantes de pago. Revisó todo con atención. Me dijo que sí, que la propiedad estaba en orden, sin deudas ni embargos, completamente a mi nombre. ¿Quiere vender, don Eliseo?, me preguntó con respeto, casi con cuidado. Quiero dejar de pertenecer a esa casa, respondí sin titubear. Él no preguntó más, solo asentó. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Mientras lo hacía, yo miraba por la ventana. Afuera pasaba una madre con su hijo pequeño, riendo, tomados de la mano. Sentí una punzada, no de envidia, de recuerdo, de todo lo que alguna vez fue, pero ya no era. Firmamos un documento preliminar. Me explicó los pasos. Primero debía autorizar el proceso, luego se haría una evaluación de la casa, y finalmente se publicaría la venta. Le dije que no quería ponerla en internet ni en carteles, que conocía a una persona, un señor mayor del mercado que siempre había dicho que quería mudarse a esa zona. Le di su contacto. Me pidió su número. Yo lo anoté en una servilleta, con mi letra temblorosa. El abogado sonrió con cortesía. «Vamos a hacerlo con cuidado, don Eliseo. Usted tranquilo. Todo quedará en orden». Volví a casa al mediodía. Nadie me esperaba. La puerta estaba abierta, la televisión encendida, los platos del desayuno aún en la mesa. Subí a mi cuarto sin decir palabra. Guardé la carpeta en su lugar. Me senté en la cama. Respiré. Y por dentro, sentí algo que hacía mucho no sentía. Alivio. No alegría, no venganza, alivio. Durante los días que siguieron,
Seguí moviéndome con la misma rutina. Me ofrecía a ayudar, aunque ya nadie me pedía nada. Me sentaba en el patio, arreglaba plantas secas, limpiaba hojas del piso, todo para mantenerme en silencio, sin levantar sospechas. Rodrigo seguía metido en su mundo. Erika cada vez hablaba menos conmigo. Los niños, ellos eran los únicos que a veces se acercaban, pero con ese miedo sutil que los adultos les enseñan sin querer. Una tarde, Rodrigo me pidió que firmara un recibo de luz. Me tendió el papel sin mirarme, como si fuera un trámite. Lo tomé. Leí cada línea. Y por primera vez, en muchos años, firmé con firmeza, sin temblar, no porque el documento fuera importante, sino porque estaba recordando que mi firma aún tenía valor. Esa misma semana, el abogado me llamó. Me dijo que había hablado con el señor del mercado y que estaba interesado, que quería ver la casa. Le pedí que organizara la visita en un horario donde Rodrigo no estuviera. Acordamos un martes por la tarde. Ese día dije que iba al médico. Me vestí bien. Camisa limpia, el reloj viejo que aún guardaba. Salí antes de tiempo. Esperé en la plaza hasta que fue la hora, y caminé hacia la notaría como quien va a firmar su libertad. El comprador me esperaba, un hombre de unos 60, tranquilo, con ojos buenos. Me saludó con respeto. Vimos los papeles, los valores, los detalles. No regateó. Dijo que aceptaba el precio, que tenía el dinero, que podía firmar cuando yo quisiera. «¿Pero está seguro, don Eliseo?», me preguntó. «¿No se va a poder arrepentir?». Lo miré. Pensé en la frase que escuché aquella madrugada. «Mi papá me da asco». Pensé en el pastel olvidado, en las sillas vacías, en la voz de Erika diciendo que ya no me aguantaban. «Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa que haya hecho en los últimos 10 años», le dije. Firmamos la intención de compra. No era la escritura todavía, pero era el paso más firme que había dado en mucho tiempo. Salí de ahí con las piernas temblando, pero con el alma erguida. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada, no recordé nada. Solo descansé, y en el silencio de la madrugada sentí que por fin, después de tanto tiempo, la casa ya no era una cárcel. Pasaron los días y la fecha de la firma oficial se acercaba. Mientras tanto, yo seguía preparando todo por dentro. Fui separando mis cosas. Guardé los pocos libros que me importaban. Elegí 3 camisas, 2 pantalones, mis zapatos viejos pero cómodos. Guardé la fotografía de mi madre. ¿La de Rodrigo? No. Esa la dejé en el cajón. Una mañana, Rodrigo entró al cuarto sin tocar. Preguntó si tenía el control remoto. Le dije que no. Lo buscó sin mirar mis cosas. Pateó sin querer la maleta que ya estaba medio hecha. No dijo nada, no preguntó. Salió. Ni siquiera notó que me estaba yendo. O quizás notó, pero no le importó. La última noche antes de la firma, salí al patio en silencio. Me senté en la banca de piedra que yo mismo había construido cuando llegué. El jardín estaba seco, descuidado, pero la banca seguía ahí, sólida, firme, como yo. Miré al cielo. Había pocas estrellas, pero las que estaban, brillaban sin pedir permiso. No pensé en lo que iba a decir, no pensé en despedidas. Solo me prometí que no iba a dejar rastro de rencor, porque el rencor es una mochila pesada, y yo quería irme liviano. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Me vestí con calma, me peiné, guardé la maleta, bajé las escaleras, dejé una hoja doblada sobre la mesa del comedor. Una hoja escrita a mano con pocas palabras, pero cada una pesaba como años. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado. Caminé hasta la esquina, y sin mirar atrás, subí al taxi que me esperaba. La casa quedó en silencio esa mañana. Nadie notó mi ausencia en las primeras horas. Pensaron, quizás, que había salido a caminar, como solía hacer, que volvería con una bolsa de pan, con las manos sucias de tierra, con esa cara de abuelo que estorba pero que se tolera. No les pasó por la cabeza, al menos no al principio, que me había ido de verdad. Fue recién al mediodía cuando Rodrigo preguntó por mí. Bajó al patio, revisó el cuarto,
Miró en la cocina. Nada. Le preguntó a Erika si me había visto. Ella solo encogió los hombros. Capaz salió otra vez sin decir nada. Ya sabes cómo es. Rodrigo revisó la calle desde la ventana. No había señales de mí. Entonces, por rutina, caminó hasta el comedor. Y fue ahí cuando la vio. La hoja estaba doblada en 3, colocada justo al centro de la mesa, como si alguien la hubiera puesto con delicadeza. No tenía sobre. No tenía título. Solo su nombre escrito con mi letra antigua, temblorosa pero clara. Rodrigo. La abrió sin prisa, sin miedo, pensando que encontraría una nota cualquiera. Pero apenas leyó las primeras líneas, la expresión le cambió. La cara se le fue vaciando de color, la boca entreabierta, los dedos temblando. Erika se acercó, preguntando qué pasaba. Él no respondió, solo se quedó ahí, leyendo. Hasta el final. 2 veces. 3. La carta no tenía reclamos, no tenía insultos, no mencionaba el asco, ni las frases que escuché, ni las humillaciones diarias. Era algo peor que todo eso. Era mi verdad dicha con calma. Una renuncia, un cierre, una despedida sin rencor, pero también sin retorno. Rodrigo, decía, te crié con todo lo que fui, con mis manos, con mi cuerpo, con mis silencios. Nunca te pedí nada a cambio, solo que algún día fueras un hombre de bien. No sé en qué momento te perdí. Tal vez fue poco a poco, tal vez fue de golpe, pero lo que sí sé es que ya no hay lugar para mí aquí. No me fui enojado, me fui en paz, porque entendí que quedarse donde no te respetan es la peor forma de morir en vida. Esta casa no es un hogar para mí. Ya no. No me busquen, no me llamen, no es castigo, es dignidad. A veces el amor también se acaba, y a veces nunca existió de verdad. Cuídense, sean felices, y enséñenle a tus hijos algo que tú olvidaste, que un padre no es un mueble viejo, es historia, es raíz. Atentamente, Eliseo. Erika no supo qué decir. Rodrigo se quedó largo rato en silencio, con la hoja entre las manos. Se sentó. La volvió a leer. Y por primera vez en años, no tuvo a quién culpar. No podía levantar la voz, no podía romper nada. Solo estaba ahí, vacío, con una hoja que pesaba más que 1000 gritos. Pasaron horas. Me llamaron por teléfono. No respondí. Intentaron rastrear mi número. Nada. Fui cuidadoso. Cerré todo antes de salir. El abogado ya tenía instrucciones. El comprador también. La venta avanzaría en cuestión de días. Ellos, cuando menos se dieran cuenta, ya no tendrían derecho ni a esa casa donde me hicieron sentir invisible. En los días siguientes, comenzaron a llegarles notificaciones. Un sobre con la firma del notario. Otro con la cancelación de los servicios a mi nombre. El golpe fue silencioso, pero definitivo. Rodrigo, al ver que la casa no era suya, que nunca lo fue, se quedó inmóvil frente al papel legal. Por primera vez, tuvo que mirarme como era, no como un estorbo, sino como el hombre que construyó todo o que podía quitarlo todo sin decir una palabra. Mientras tanto, yo ya estaba lejos. No diré dónde, porque eso ya no importa. Lo importante es que estaba vivo. De verdad, dormía tranquilo, comía en paz, caminaba sin miedo a los comentarios detrás de la puerta. Había recuperado algo que creí perdido: el derecho a ser tratado como ser humano. En una pequeña cabaña que alquilé con parte del adelanto de la venta, me senté esa noche junto a la ventana. El viento olía a campo. Había silencio. Y por primera vez, ese silencio no dolía. Al contrario, me abrazaba, no sentí culpa, no sentí nostalgia. Solo una extraña serenidad. Porque cuando uno deja de ser invisible, incluso la soledad se vuelve amiga. Esa noche, antes de dormir, tomé el cuaderno donde a veces escribía pensamientos y anoté una última frase. No me fui por rencor. Me fui porque me acordé quién era. Esa frase fue mi inicio. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron de silencio, pero no de tristeza. Era un silencio distinto. Un silencio lleno de aire,
despacio, de tiempo propio. Me instalé en una cabañita en las afueras de Zacatlán, un lugar sencillo, rodeado de árboles y calles empedradas. Nadie me conocía, nadie me esperaba. Y eso, lejos de doler, me dio descanso. No tenía que explicar nada. No tenía que justificar mis pasos, ni pedir permiso para ocupar un rincón. Por primera vez en muchos años, mi presencia no era una carga. La cabaña tenía apenas 2 cuartos, una habitación pequeña con una cama firme y una ventana que daba al bosque, y una cocinita donde cabía una mesa para uno. Me alcancé a comprar una estufa de gas, un comal, un radio de pilas. No necesitaba más. Lo poco que tenía cabía en una sola maleta, y eso, lejos de hacerme sentir pobre, me hizo sentir liviano. Me di cuenta de que uno pasa la vida acumulando cosas que no necesita, y dejando atrás lo que sí importa: respeto, paz, memoria. Los vecinos eran gente sencilla. En la tienda de la esquina me empezaron a llamar Don Eliseo, sin saber nada de mí, solo porque sí, porque me veían como uno más. Eso me conmovió. Me ofrecieron tamales una mañana. Me invitaron café al paso. La señora que barría la calle me saludaba con un «Buenos días, viejito», y yo le respondía con una sonrisa. Nadie me miraba con lástima. Nadie me preguntaba por qué un hombre de mi edad vivía solo. Simplemente me aceptaron. Me levantaba con el canto de los pájaros. Preparaba mi café, me sentaba en la banquita de afuera y escribía en mi cuaderno. No cosas profundas, pensamientos sueltos, algunas frases, algunas memorias. A veces ni escribía, solo miraba los árboles moverse con el viento. Y eso, te juro, me hacía sentir más vivo que todas esas cenas en silencio que pasé en la casa de Rodrigo. Un día decidí ir al mercado del pueblo. Quería comprar fruta fresca y pan. Caminé despacio, con el bastón en mano, saludando a quien cruzaba. Vi un puesto donde vendían libros usados y me detuve. Entre los lomos empolvados, encontré un ejemplar de Pedro Páramo, que me acompañó durante los días siguientes. Leía en las tardes, bajo la sombra de un árbol grande frente a mi cabaña. Me volvía a encontrar con palabras que creía olvidadas. No pensaba en Rodrigo, no pensaba en Erika, no porque no me importaran, sino porque ya no ocupaban espacio. Me había vaciado de ellos, me había soltado, como quien deja caer una piedra que llevaba años en el pecho. No les deseaba mal, tampoco bien. Les deseaba distancia, nada más. Pasaron semanas. El abogado me llamó para confirmar que la venta se había concretado. Todo estaba firmado, transferido. El dinero ya estaba en mi cuenta, una suma que, para muchos, sería fortuna. Para mí, era solo libertad. No planeaba gastarlo en lujos. Solo quería tranquilidad, lo necesario para no depender de nadie nunca más. Le pedí al abogado que me ayudara a cerrar todo lo que estuviera a mi nombre, relacionado con aquella casa. Servicios, impuestos, registros. Quería dejar el pasado atrás de forma limpia, sin cabos sueltos. Un mediodía, mientras almorzaba sopa de lentejas en una fondita, mi celular vibró. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Papá? Era la voz de Rodrigo, seca, tensa, como si le costara pronunciar esa palabra. Me quedé en silencio, no por miedo, sino porque ya no sabía qué responderle. Solo quiero saber si estás bien, dijo después de un momento. Si necesitas algo. Esa frase me sacudió por dentro. No porque creyera en su preocupación, sino por lo que significaba. Él sabía que ya no tenía el control, que yo ya no estaba, que me había ido, no solo de la casa, sino de su mundo. Estoy bien, respondí. Más bien de lo que estuve en años. Silencio. ¿Papá? Lo que pasó fue un malentendido. Erika no quiso decir lo que dijo. Yo tampoco. No respondí. Él buscaba limpiar una mancha con palabras. Pero hay manchas que no se van, que se quedan ahí, no para doler, sino para recordarte que uno tiene límites. No estoy enojado contigo, Rodrigo, dije al fin.
Pero ya no tengo lugar contigo. Eso es todo. Quiso decir algo más. Lo noté en su respiración. Pero no salió. Tal vez pensó en pedirme que volviera. Tal vez solo quería justificarse. Pero no dijo nada. Cuídate, le dije. Y cuida a tus hijos. Colgué. Respiré hondo. Apagué el celular. No con rabia, con paz. Desde ese día, no volvió a llamar. ¿Y yo? No lo volví a esperar. Pasaron los meses. Me convertí en parte del paisaje del pueblo. Fui al médico local, que me atendía sin prisa. Compré un bastón nuevo, más firme. Empecé a caminar mejor. Aprendí a hacer pan de maíz con la receta de una vecina. Me senté a platicar con otros viejitos en la plaza. Escuché sus historias. Compartí las mías, sin mencionar nombres, sin decir nada que no valiera la pena. Un domingo, mientras barría el frente de mi cabaña, un niño que pasaba en bicicleta se detuvo y me dijo: «Mi abuelito murió. Yo quería que fuera como usted». No supe qué decir. Solo le acaricié el cabello y le sonreí. Esa tarde escribí en mi cuaderno: «Ser abuelo no es tener nietos. Es tener ternura para dar. Y aunque la vida no me haya dejado darla a quienes crié, aquí, en este lugar nuevo, volví a encontrar espacio para hacerlo». Una mañana cualquiera, mientras barría las hojas secas frente a la cabaña, encontré algo enterrado entre la tierra húmeda. Un botón viejo, de esos grandes, redondos, que solían coserse en los sacos de antes. Lo limpié con los dedos y lo miré con detalle. No tenía nada especial. Estaba desgastado, sin brillo, pero por alguna razón me hizo pensar en mi padre, en aquel saco gris que usaba cada domingo, aunque estuviera roto por dentro, en cómo lo remendaba mi madre con hilo negro y paciencia infinita. Y sin darme cuenta, esa pequeña cosa, ese botón sin dueño, abrió una puerta en mi memoria que llevaba mucho tiempo cerrada. Volví a entrar a la cabaña y saqué del ropero mi cuaderno. No para escribir, para leer. En las primeras páginas estaban esas frases que escribí los días en que el silencio de esa casa me empujaba al borde. Las leí en voz alta, una por una, como si las escuchara por primera vez. Ya no hay espacio para mí aquí. Mi presencia se volvió una incomodidad. La casa dejó de ser hogar. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. No con tristeza, sino como quien se despide de una etapa. Porque aunque la herida ya no sangraba, la cicatriz seguía ahí, recordándome que el dolor fue real. Decidí salir a caminar. Hacía tiempo que no visitaba la plaza principal. El sol pegaba fuerte, pero el aire del campo lo suavizaba. Caminé con calma, saludando a los mismos rostros amables de siempre. Me senté en la banca de siempre, junto a don Octavio, un señor de bigote canoso que vendía flores los fines de semana. «¿Cómo va la vida, Eliseo?», me preguntó. «Más ligera que nunca», respondí. Él asintió y encendió un cigarro. Se quedó callado un momento. Luego dijo: «Uno tarda en aprender que el corazón también necesita mudarse». No sé por qué lo dijo. Tal vez por intuición. Tal vez por experiencia. Pero me llegó hondo. De regreso a casa, pasé por el buzón del pueblo. Revisé por costumbre, sin esperar nada. Pero ahí estaba, un sobre, sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una letra que reconocí al instante. Era de Rodrigo. No lo abrí en ese momento. Lo metí en el bolsillo y seguí caminando. Sentí que pesaba más que el bastón en mi mano. Ya en la cabaña lo dejé sobre la mesa. Preparé café, me senté. Lo miré largo rato. Y al final, lo abrí. La carta era corta, directa. Rodrigo no pedía perdón, solo explicaba. Decía que había sentido mi ausencia como una grieta, que los niños preguntaban por mí, que Erika no hablaba del tema, que la casa estaba en silencio desde que me fui. Y en medio de todo eso, una frase se despegó del papel como un golpe suave. «No supe cuidarte. Pensé que siempre ibas a estar ahí, sin importar nada. Me equivoqué». Doblé la carta con cuidado. La puse en el mismo cajón donde estaban las fotos boca abajo. No la rompí, no la guardé cerca. Solo la dejé ahí, porque uno puede aceptar una disculpa.
sin volver al lugar que lo destruyó. Los días siguieron su curso. Planté un árbol pequeño frente a la cabaña. Un durazno. Me dijeron que daría frutos al segundo año. Lo hice sin apuro, con las manos firmes. Me gustaba verlo crecer. Me gustaba pensar que, mientras yo me apagaba poco a poco, algo nuevo nacía. Un viernes por la tarde, en la fondita donde comía a veces, una niña se me acercó. Me entregó una flor amarilla sin decir nada. Solo sonrió. Su madre se disculpó desde la mesa. Yo le agradecí. Tomé la flor, la llevé a casa y la puse en un frasco con agua junto al cuaderno. Esa flor, simple y viva, era el recordatorio de que el amor también puede volver, desde otros lados, desde personas nuevas, desde lugares limpios. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en todo lo que había vivido en los últimos meses, en lo que dejé, en lo que encontré. No me arrepentía, pero entendí algo que no había querido nombrar hasta entonces. Todavía dolía, no porque quisiera volver, sino porque alguna parte de mí aún no entendía cómo llegamos a ese punto. A veces uno cree que la vejez es solo cansancio físico, pero no. La vejez verdadera es ver cómo la gente que criaste olvida todo lo que hiciste. Cómo te reducen a un mueble, cómo tu voz ya no cuenta. Y por eso, en este lugar, en esta vida nueva, decidí no callarme más. No para gritar, no para vengarme, sino para existir. Al día siguiente, le pedí a un joven del pueblo que me ayudara a construir una banca nueva frente a la cabaña. De madera buena, resistente, le pagué sin regatear. Cuando estuvo lista, me senté ahí, con el durazno a un lado y el cuaderno en las rodillas. Miré el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí abandonado. Me sentí completo. Era sábado por la mañana. El cielo estaba despejado y el aroma del pan recién hecho. Salía desde la panadería de la esquina y llegaba hasta mi banquita. Estaba sentado ahí, con el cuaderno sobre las piernas, intentando escribir una frase que explicara lo que sentía en ese momento. Pero las palabras no salían. Lo que sentía ya no era dolor. Era algo más silencioso, más profundo. Como si mi alma hubiese aprendido a vivir con ese espacio vacío. No como una herida, sino como una cicatriz que ya no dolía. Entonces escuché pasos rápidos en el camino de tierra. Pasos livianos, como de niño. Alcé la vista con cuidado, por encima de los lentes, y ahí venía él, el más pequeño de mis nietos, Emiliano, con su mochilita en la espalda y el rostro rojo del esfuerzo. Se paró frente a mí sin decir nada. Solo me miró y sonrió. Tardé unos segundos en reaccionar. Debía tener unos 10 años ya. Estaba más alto, el cabello más corto, pero los ojos, esos ojos eran los mismos. Me puse de pie con cuidado, me acerqué despacio. ¿Emiliano?, pregunté, casi en susurro. Asintió con la cabeza aún sin hablar. ¿Qué haces aquí, mi niño? Vine a buscarte, abuelito, dijo por fin. Su voz salió firme, decidida, como quien tiene claro por qué vino. ¿Tú solo?, pregunté, con el corazón en la garganta. Sí, tomé el autobús. Mamá no sabe. Papá tampoco. Pero yo quería verte. Me senté otra vez, con el corazón acelerado. Él se sentó junto a mí y sacó una botellita de agua de su mochila. Bebió un poco, luego me miró de frente. Papá llora, ¿sabías? Un día lo vi solo en la cocina, llorando. Me dijo que te extrañaba, que había hecho todo mal. Me quedé en silencio. Esas palabras me atravesaron como cuchilla fina. ¿Y mamá?, continuó. Mamá dice que tú los abandonaste. Pero yo escuché cosas, abuelito. Yo también estaba despierto esa noche. Bajé la mirada. Sentí un nudo en el pecho. No deberías haber oído eso, hijo. No, me interrumpió. Lo que no debería haber pasado es que te trataran así. Tú no eres basura, no das asco. Eres mi abuelo, el único que me escuchaba cuando hablaba de dinosaurios, el que me enseñó a pelar una naranja sin romper la cáscara. Las lágrimas se me acumularon, pero no cayeron. Solo se quedaron ahí, quietas. ¿Y por qué viniste? ¿Por qué ahora?
porque quiero quedarme un rato contigo, solo un rato, porque te extraño, porque allá, en casa, ya nadie sonríe. Lo miré como si estuviera viendo un milagro. Un niño de 10 años cruzando horas de camino para encontrar a un abuelo olvidado. Un niño diciendo lo que ningún adulto se atrevió a decir. Hice un almuerzo sencillo: arroz, frijoles y huevos fritos. Emiliano comió con ganas, dejando el plato limpio. Después salimos juntos a la plaza, compramos un helado y nos sentamos en la banca de siempre. Me habló de la escuela, de un amigo nuevo, de que no le gustaba la comida de la nueva pareja de su tía. Yo lo escuchaba como si cada palabra suya fuera oro. Al volver a la cabaña, me ayudó a regar el durazno que planté semanas atrás. ¿Esto va a dar fruta?, preguntó. Si tienes paciencia, sí. Como tú, dijo riendo. Durmió en mi cama y yo me acomodé en la hamaca, mi vieja compañera de siestas. Durante la madrugada me levanté y fui a verlo. Dormía tranquilo, respiraba hondo, como quien por fin había encontrado paz. A la mañana siguiente, antes de que el sol subiera del todo, me dijo que tenía que regresar. No quería que su madre lo buscara y se preocupara. Lo entendí, pero dolió. Le preparé algo de comer para el camino, escondí algo de dinero en su mochila y lo acompañé hasta la parada del autobús. ¿Te vas a olvidar de este lugar?, le pregunté mientras subía. Nunca, respondió. Y de ti, menos. El autobús arrancó. Me quedé parado, mirando cómo se alejaba entre el polvo del camino. Y ahí mismo, parado en esa tierra suelta, sentí una mezcla rara de alegría y tristeza. Porque a veces, una visita de un nieto cura más que 1000 disculpas. Volví a la cabaña y abrí mi cuaderno. Escribí con mano firme. Hay memorias que regresan con zapatos pequeños y mochila al hombro, y con ellas, el alma también vuelve a florecer. Cerré el cuaderno, me senté en el banco de madera y sonreí. Sin público, sin explicaciones, solo sonreí. El recuerdo de Emiliano se quedó flotando en la cabaña por varios días. Su voz, sus ojos, sus palabras. Todo eso se me repetía cada vez que me sentaba en la banquita o cuando abría el cuaderno. Y aunque su visita fue breve, me removió algo profundo. No el deseo de volver, no la esperanza de reconciliación. Lo que despertó en mí fue algo más práctico, más definitivo. La certeza de que aún quedaban cosas por cerrar. Porque sí, me había ido. Había vendido la casa. Me había retirado del ruido, del desprecio, de la indiferencia. Pero todavía había una última herida abierta. El testamento. Muchos años atrás, cuando aún vivía con Rodrigo y creía en las cosas como eran, había hecho un testamento simple, donde él figuraba como único heredero. No por favoritismo, no por capricho, sino porque era mi único hijo. En aquel tiempo, tenía sentido. Era una forma de dejarle algo por si me pasaba algo de un día para otro. Pero ahora todo había cambiado. Ya no era solo un tema de propiedad, era un tema de justicia, de coherencia con o que eu sentía. Así que una mañana, después de barrer las hojas del durazno, me puse mi camisa de cuadros. Me peiné como cuando iba al centro, tomé la carpeta de documentos y caminé hasta la notaría del pueblo. El mismo abogado que me ayudó con la venta de la casa me recibió con una sonrisa. Don Eliseo, qué gusto verlo de nuevo. ¿En qué puedo servirle hoy? Me senté con calma. Coloqué la carpeta sobre la mesa y le dije, quiero cambiar mi testamento. Él asintió en silencio como si ya lo esperara. ¿Desea que Rodrigo quede fuera completamente? Así es. ¿Desea incluir a alguien más? Lo pensé un momento. Me vinieron a la cabeza nombres de gente buena que conocí en el pueblo. Doña Eulalia, que me da café cuando paso por su tiendita. El joven Mateo, que me ayudó a construir el banco. Incluso la niña de la flor amarilla. Pero no. Ese tipo de gestos no se pagan con dinero. No quería ensuciar esa paz con cosas materiales. Quiero que todo lo que quede, al final, se done a la escuela rural de aquí, donde van los niños del pueblo.
Ellos sí merecen tener más oportunidades. El abogado me miró con respeto. Anotó en silencio. Me explicó que el trámite era sencillo, que bastaba con anular el documento anterior y firmar uno nuevo. Lo hicimos ahí mismo. Leí cada línea, con calma, y cuando llegó el momento de firmar, puse mi nombre con la mano firme, sin temblor, sin duda. Salí de ahí más ligero. No por el acto en sí, sino porque, al fin, había cortado el último hilo que me unía a esa historia. Ya no había nada pendiente, ni deudas, ni explicaciones, ni herencias. Rodrigo tenía su vida, yo tenía la mía, y por primera vez, no se tocaban en ningún punto. Al volver a casa, el sol estaba alto. Me senté en la sombra del durazno y cerré los ojos. Escuché el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, y me sentí libre, como si la vida me hubiera devuelto algo que me quitaron poco a poco durante años: el derecho de decidir por mí mismo. Esa semana recibí una carta más. Venía sin nombre en el remitente, pero reconocí la letra de Erika. Era breve, fría. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas, que yo también había fallado, por irme sin avisar, por actuar con frialdad, que me había comportado como un extraño, que les hice daño. No respondí, no la guardé, tampoco la rompí. La doblé con cuidado y la usé para encender el fuego de la estufa esa misma noche. No por desprecio, sino porque a veces las palabras que no nacen del corazón no sirven para nada. A los pocos días me encontré con Emiliano en la plaza. Había venido con un grupo de la escuela a visitar el pueblo. Se acercó corriendo y me abrazó sin decir nada. Me contó que sus padres discutían más que antes, que la casa estaba silenciosa, que él prefería estar en la biblioteca que en la sala. Le compré un jugo y nos sentamos en la banquita. Me preguntó si aún vivía solo. Le dije que sí, que así estaba mejor. Me miró con esos ojos que duelen y calman al mismo tiempo. ¿Nunca vas a volver, abuelo? No, hijo. No porque no los quiera, sino porque ya no me quieren ellos. Se quedó callado, bajó la mirada. ¿Y si yo te quiero? Lo abracé fuerte, le acaricié el cabello. Entonces tú ya tienes un lugar aquí, le dije señalando el pecho. Nos despedimos con un apretón de manos. Me prometió que volvería, que algún día pasaría unos días conmigo en vacaciones. No sé si pasará, no sé si le dejarán, pero solo saber que lo desea. Ya me basta. Volví a casa con el corazón apretado, pero firme. Ya no esperaba justicia, ni reencuentros, ni redención. Solo quería cerrar el libro en paz cuando llegara la hora. Y esa noche, mientras anotaba en el cuaderno, escribí: la herencia más grande que uno puede dejar es la forma en que se va. Guardé la pluma, cerré el cuaderno y apagué la luz. Pasaron los meses. El durazno creció más rápido de lo que esperaba. Cada mañana, al abrir la puerta de la cabaña, lo veía estirando sus ramas nuevas, con sus hojas frescas, como si me saludara en silencio. Ya no era solo un árbol, era un testigo de mi paciencia, de mi dolor, de mi renacer. Mi rutina era sencilla, pero llena de sentido. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía un poco o escribía en el cuaderno. Caminaba por el pueblo, saludaba a los niños que ya sabían mi nombre, y a veces me sentaba bajo la sombra del árbol, solo a mirar. A veces pienso que eso es lo que más necesitamos al final de la vida. Un lugar donde mirar sin que nadie te apure, donde nadie te diga que sobras, donde nadie te quite la voz. Ya no me llegaban cartas, tampoco llamadas. Rodrigo, Erika, desaparecieron por completo. Tal vez por orgullo, tal vez por resignación. Lo cierto es que nunca más supe de ellos. Emiliano me escribió una vez, una carta corta, con dibujos, contándome que ya había aprendido a hacer naranjada con poca azúcar, como yo le enseñé. La tengo guardada entre las páginas de mi cuaderno, como un tesoro. No hace falta más. A veces, una sola persona basta para no sentirse olvidado. Un día, caminando por la plaza, vi a un grupo de hombres mayores jugando dominó.
Uno de ellos discutía con pasión, otro se reía con una carcajada desdentada. Me senté cerca no para interrumpir, sino para verlos. Uno de ellos me invitó con un gesto de cabeza. Me acerqué. Me hicieron lugar. Me dieron fichas. No preguntaron de dónde venía ni por qué estaba solo. Solo me hicieron parte, como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche dormí con el cuerpo cansado y el alma tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo. La vida siguió su curso. Mis pasos eran más lentos, mis manos más torpes, mi vista más corta, pero mi dignidad intacta. Había logrado lo que muchos no se atreven, irme a tiempo, no quedarme donde ya no había amor, no morir en vida por miedo a estar solo. Un domingo por la tarde me senté frente al durazno. Tenía ya pequeños frutos verdes, como promesas colgando. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara, el canto de los pájaros, el murmullo de los niños jugando a lo lejos. Pensé en todo lo vivido, en lo que fui, en lo que no volví a ser. Y sin dolor, sin rabia, comprendí que la vida no me debía nada, que yo ya lo había dicho todo, hecho todo, sentido todo. Entré a la cabaña, abrí el cuaderno por la última página y escribí: me llamo Eliseo. Fui padre, fui esposo, fui trabajador, fui callado demasiado tiempo, pero al final, fui libre. Me fui cuando debía, me defendí en silencio, y desde entonces, vivo en paz. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón de la mesita. Me recosté en la hamaca. Afuera, el viento movía las ramas del árbol como si dijera adiós en voz bajita. Y así me quedé, sin amargura, sin cuentas pendientes, sin esperar nada, solo con la certeza de que elegí mi final.